La heteronomía es la fase del desarrollo moral que viene después de la anomía y corresponde de los 6 a los 11 años. Aquí el criterio cambia, ya no es egocentrado, sino que el niño se rige por un criterio impersonal, porque es como si cayera del mundo mágico anómico egocéntrico, cae al mundo real, que está lleno de límites. Entonces se empieza a desarrollar el pensamiento lógico. Entonces lo más importante de esta etapa es que es un desafío para los padres y profesores, para la educación, porque lo que se busca es que esas normas, esos límites que están fuera en el mundo, pasen a formar parte del sujeto, de su estructura de regulación, ¿no? Eso es lo que se llama integrar los límites, integrar las normas de cómo funciona el mundo. Ahí el niño pues aprenderá los límites, tanto los naturales como los convencionales. Los naturales como que existe el día, que existe la noche, que existen las estaciones del año, la enfermedad, la muerte. Los límites convencionales como que no se puede pasar el semáforo en rojo, que hay que pasar el semáforo en verde, que hay que pagar en los establecimientos, que hay que levantarse a unas horas, que en el colegio no se puede hablar, no se puede tratar mal a los compañeros, ¿no? Aprende a decir gracias, perdón, ¿no? Todo esto forma parte de la educación en la fase heteronómica. Entonces, existen muchas patologías relacionadas con la heteronomía, vamos a decir algunas. Algunas patologías están relacionadas con, bueno, en general, la dificultad estriba en que estos límites los integremos, porque si no los integramos, los viviremos como limitaciones, como prohibiciones, como muros que nos impiden hacer lo que nosotros queremos hacer, ¿no? El deber como constrictor del querer, del desear, ¿no? Entonces, será una constricción a la libertad del sujeto. Tenemos distintas modalidades, por ejemplo, si lo que vemos como constrictivo está en el exterior, podemos hablar de la claustrofobia, por ejemplo. En el caso de la claustrofobia, lo que se vive como constrictivo es el espacio exterior, es el espacio físico. Entonces, un claustrofóbico, los límites saludables de una habitación, el estar en una habitación, pues posibilita cosas, ¿no? Posibilita que tengamos intimidad, posibilita que estar resguardados de la intemperie y de los agentes externos. Sin embargo, para el claustrofóbico no piensa en esto, sino que más bien es un espacio que le va a impedir a él, lo siente como un atrapamiento, es un lugar del que no puede escapar. Por otro lado, si en vez de el espacio físico, lo que vivimos como constrictivo es el espacio social, son los demás, encontramos la fobia social. Las personas con fobia social suelen sentir mucha ansiedad en situaciones en las que tienen que estar expuestos a un público, pero lo que tienen miedo no es de ser rechazados por ese público, sino de ser juzgados, de ser criticados, ¿no? En este sentido es cuando hablamos específicamente de fobia social. Por otro lado, tenemos dos formas de constricción interna. Una, que es la más común, es la mental, que es el trastorno de personalidad obsesivo, ¿no? Para los obsesivos, la base del obsesivo es la duda, la desconfianza y la culpa, ¿no? Entonces, el obsesivo tiene lo constrictivo, tiene el juez dentro de sí mismo, ¿no? Está como alienado. Y en ese sentido es en el que hablamos de constricción interna mental, ¿no? Los límites de la realidad le impiden ser espontáneo, ¿no? La heteronomía ha ganado respecto de otras fases del desarrollo moral, respecto de otros criterios de regulación moral. La heteronomía para una persona con trastorno obsesivo es la estructura de regulación que impera, ¿no? Y por otro lado tenemos la constricción vital.
es interna, pero está relacionada más que con la mente, con el cuerpo. Las personas hipocondríacas se sienten atrapadas en su propio cuerpo. Un cuerpo del que no comprenden las señales, al final confunden si estas señales del cuerpo son enfermedades o no lo son, no confían en su propio criterio y por eso necesitan ir a distintos especialistas para que les confirmen o no que tienen una enfermedad. Y estos especialistas, pues como tampoco se fían de ellos, al final acaba todo en un bucle, ¿no? Y en el que se sufre muchísimo. Esto es un caso de sentirse atrapado en el propio cuerpo. Por otro lado, hay una forma de narcisismo heteronómico, que es el narcisismo meritocrático. Aquí la diferencia con el aristocrático es que la persona que se valida por sus méritos ya está siempre teniendo que hacer cosas para sentir que vale. Ya no es como el aristocrático, que solamente por el hecho de existir ya era superior a la media. No, el meritocrático se lo trabaja para valer, ¿no? Sería como el equivalente, ya que utilizamos la metáfora del aristócrata, en este caso sería el burgués, ¿no? El burgués que de pobre ha pasado a rico, ¿no? Y que lo ha hecho trabajándoselo mucho, ¿no? Entonces, sería esto, una persona que se valida por sus méritos, por su currículum, por sus grandes hazañas. El problema está en si existe o no autoestima ontológica.